Qué bonito se escucha cuando hay ritmo. Bien, bueno, le doy gracias a mi hija por acompañarme en el coro. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. ¿Listos? Abran sus corazones antes que nada. Es importante que usted olvide un poquito lo que dejó en casa, olvide un poco lo que tiene que hacer. A lo mejor está preocupado porque todavía no sabe qué comer al ratito. Ya Dios proveerá. Primero vamos a alimentarnos de la palabra de Dios y ya después nos ocuparemos de cosas secundarias. Abra sus Biblias, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Filipenses. A mí me encanta leer, me encanta predicar acerca del libro de la carta a los Filipenses. Es una carta en donde es confrontado el amor del apóstol Pablo contra el desamor de otras personas. Es una carta en donde el apóstol Pablo resalta lo que él siente por los filipenses. En la carta a los filipenses es una carta en donde se puede sentir el amor del apóstol Pablo. Y quiero predicar en esta mañana un tema titulado Evidencias de un corazón que ama a Cristo. Evidencias de un corazón que ama a Cristo. Es muy común que nosotros digamos amar a Cristo. Es fácil entender el amor de Dios para con nosotros porque en la palabra de Dios se demuestra, en la palabra de Dios nos habla acerca de cómo se demostró el amor de Dios para con la humanidad. Usted sabe de qué manera Dios ha demostrado su amor para con usted, de qué manera ha sido Dios tan maravilloso con usted. Pero sabe, mis hermanos, nosotros somos amados por Dios, pero Dios de la misma manera nos pide que nosotros amemos a Dios, que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y en nuestro amar a Dios tiene que haber evidencias. Se ha hablado bastante acerca de que un amor de palabras no sirve, que un amor de palabras solamente no funciona. Un amor solamente dicho de palabras no puede llevar una relación a vivir realmente en ese ámbito que debe de haber en esa relación. Y en nuestra relación con el Señor, de la misma manera tenemos que evidenciar nuestro amor hacia con Cristo. Evidencias de un corazón que ama a Cristo. Hay un famoso escritor chileno llamado Pablo Neruda, y este hombre dijo una vez acerca del amor: conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Cuando usted ama a una persona, pero esa persona también le demuestra su amor, ese amor que mutuamente se dan es el fuego que alimenta esa relación, que alimenta su vida. Ahora, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo habló acerca de la preeminencia del amor. Y el apóstol Pablo abundó bastante acerca de lo que es y lo que no es el amor. Dice el apóstol que bien se pueden hacer bastantes cosas, bien puedo yo hacer innumerables cosas, dar incluso mi vida para ser sacrificado, para ser quemado. Dice, pero si no tengo amor, de nada soy. Entonces el apóstol Pablo habla en este capítulo acerca de que el amor es sufrido, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice, nunca deja de ser. Y partiendo de estas dos afirmaciones, partiendo de la afirmación de Pablo Neruda, que dijo conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida, como también partir o conocer, mis hermanos, de la afirmación que hizo el apóstol Pablo en cuanto al amor,
Podemos decir que uno es una afirmación humana y la otra es una afirmación divina. Entonces podemos decir sin lugar a dudas que el amor es un poderoso impulsador en nuestras vidas. El amor es un poderoso impulsador en nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos algo llevado por amor hacia aquella persona que amamos, nos va a impulsar a hacer cosas maravillosas, cosas perfectas. El amor nos puede mover a hacer cosas increíbles. El amor nos puede mover a hacer cosas a veces imposibles. El amor, mis hermanos, lo podemos sufrir. El amor, dice la palabra de Dios, que puede esperar. Un enamorado puede hacer locuras. Un enamorado hace cosas que ante los ojos de otras personas dicen que ese está loco, pero es el amor el que lo impulsa a hacer cosas grandes. Y es así realmente como entonces juega un papel importante el amor en nuestras vidas, en nuestra vida secular, en nuestra vida de matrimonio, en nuestra relación como pueblo de Dios. Pero también juega un papel importantísimo en la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Creo que es ahí donde aún más cada uno de nosotros tenemos que hacer las cosas impulsados por ese amor. Y dependiendo, escúcheme esto, dependiendo del tipo de amor que nosotros tengamos para con nuestro Señor, determinará necesariamente cómo le servimos. Dependiendo de nuestro amor para con nuestro Señor, va a determinar cómo hacemos las cosas para con Él, siendo el amor una decisión. Porque el amor, de ser un sentimiento inicial en la etapa de enamoramiento, pasa a ser una decisión. Yo decido amar a esa persona, aunque ya conozco todos sus defectos que tiene, pero he decidido amarlo. Entonces, de pasar de la etapa de ser sentimiento, un sentimiento de enamorar, pasa a la etapa de la decisión. Y como una decisión, mis hermanos, o siendo el amor una decisión, podemos decidir entonces cuánto amar al Señor. Usted ya en su etapa de conocer a Dios, de conocer lo que Él pide, de conocer lo que Él exige, usted decide cuánto o cómo servirle o cuánto amarle. Poco, mucho, por completo. Y cuando le amemos o cuánto le amemos afectará directa y completamente nuestra relación con el Señor. Dependiendo de cómo me entrego yo a su servicio llevado por el amor, eso va a afectar directamente mi vida personal y mi comunión con el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, la cita que les di, y vamos a analizar la vida de un hombre llamado Pablo. Un hombre que fue llamado a servir a Jesús. Y el apóstol Pablo, un hombre que realmente se entregó por completo en amor al servicio de su Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 11. Filipenses 3, 7 al 11, dice la palabra de Dios: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra en este día. Ayúdanos a entender, Señor, la importancia que tiene
el amor como decisión en nuestros corazones. Ahora que conocemos tu palabra, ahora que sabemos, Señor, lo que implica caminar en tus caminos, pero sobre todo, Señor, llevados a recordar todo lo que tú has hecho por amor por cada uno de nosotros. Impúlsanos, Señor, en amor a servirte, en obediencia, en gratitud. Ayúdanos, Señor, a caminar este sendero, Señor, de nuestras vidas espirituales, impulsados únicamente y exclusivamente, Señor, por ese amor hacia ti, Señor. Gracias te damos, porque sabemos, Señor, que en esta mañana tú nos hablarás. En esta mañana, Señor, vamos a ser confrontados y que tu Espíritu Santo, Señor, hable directamente a nuestros corazones. Amén. Vamos a entender un poquito las palabras del apóstol Pablo en estos versículos que leímos. Y vamos a hablar un poco acerca del contexto cercano, un poco acerca del contexto lejano, un poco del contexto histórico. Rápidamente, no quiero enredar para nada, todo lo contrario, mi intención es que entendamos la palabra de Dios. Y para entender mejor por qué el apóstol Pablo escribió las palabras que leímos, en nuestro pasaje, mis hermanos, debemos de entender el contexto inmediato del mismo. Y en los versículos anteriores podemos ver cómo Pablo, el apóstol Pablo, ataca directamente a un grupo de judaizantes que querían desviar el amor genuino que tenían los filipenses para con el Señor. En el versículo 2 de nuestro texto, el apóstol Pablo habla de una manera muy fuerte, habla de una manera muy dura, llevado por su amor primeramente hacia Cristo, pero también llevado por amor hacia los filipenses. El apóstol Pablo, tratando de defender a esa iglesia que él tanto ama, dice en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos, dice, de los mutiladores del cuerpo. Y aquí entonces entendemos porque el apóstol Pablo deja claro el problema, porque más abajo él habla acerca de su amor para con el Señor. Pablo los confronta a estos judaizantes y los llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. En un contexto un poco más lejano de nuestro pasaje, también podemos notar que el apóstol Pablo nos ha presentado testimonios de hombres que aman y que no aman a Cristo. Decía yo que la centralidad en el mensaje a Filipenses, de la carta a Filipenses, es el amor del apóstol Pablo, primeramente hacia su Señor, pero también hacia esta iglesia. Y el apóstol Pablo dejaba en claro los que amaban al Señor realmente y los que hacían o los que decían amar al Señor, pero que realmente no había un amor en sus corazones. En el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice la palabra: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hay en estos dos versículos un ejemplo claro de una diferencia notable de hombres que aman al Señor, hombres que entendieron que el apóstol Pablo estaba encarcelado por amor a Cristo, y eso los impulsó a ellos a que también predicaran a Cristo. Pero había otros hombres que por querer sentenciar al apóstol Pablo a una condena más larga, ellos mismos estaban predicando al Señor, pero no lo hacían por amor. Entonces, mis hermanos, vemos cómo el apóstol resalta la diferencia entre los que hacen algo por amor y los que hacen cosas simplemente llevado por otro tipo de sentimientos. Y encontramos entonces a estos dos grupos, los que predican a Cristo por envidia y los que lo hacen por buena voluntad. Más adelante en el capítulo 2 también de esta misma carta,
Versículos 19 y 20, dice la palabra también: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros. Aquí el apóstol está hablando acerca de Timoteo, un hombre que había aprendido a amar de la misma manera como el apóstol amaba. Un hombre que su amor era genuino, un hombre que su amor era sincero, y que observamos entonces en este versículo, el versículo 21, también dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. Algunos, mis hermanos, hablan amar a Cristo, pero en su amor a Cristo o en su servicio a Cristo, realmente lo que hay en su corazón es querer buscar beneficio personal. Hay algunos que sirven al Señor simplemente para después ser recompensados. Hay algunos que dan o hacen lo que el Señor dice simplemente para alcanzar algún beneficio de parte de Dios. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Entonces notamos que sin reservas Pablo, el apóstol, se ha dado a la tarea de presentarnos evidencias de hombres que podían o no amar por completo a Cristo, y su anhelo, el anhelo en el corazón del apóstol Pablo era llevar a los filipenses a considerar la vida de cada hombre, de los que amaban de verdad como de los que amaban fingidamente la obra del Señor. Notemos el llamado sobre seguir el ejemplo de estos hombres entonces en el versículo 17 de el capítulo 3. Hermanos, dice el apóstol, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo, versículos antes a este versículo, está hablando acerca de su amor para con el Señor. Y en este versículo el apóstol dice: sean imitadores de nosotros, sean imitadores de mí. Entonces encontramos en la palabra de Dios, en esos versículos que leímos, evidencias de un corazón que ama a Cristo, que ama realmente a Cristo. Y la primera evidencia de un corazón que ama completamente a Cristo la encontramos en el versículo 7, donde nos habla acerca de lo que el apóstol Pablo tenía en su pasado, acerca de lo que el apóstol Pablo estuvo dispuesto a soltar, a dejar ir, para demostrar que había encontrado algo mucho mejor. En el versículo 7 dice la palabra: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En este primer versículo de nuestro pasaje, Pablo nos remonta hasta el mismo momento en el que él tuvo un encuentro con el Señor en el camino hacia Damasco. En ese momento él fue alcanzado, él fue llamado por Cristo. Y cuando él decidió entregar su vida y recibir la que Cristo le ofrecía, en aquella oportunidad, mis hermanos, no solo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino notamos en este versículo 7 que Pablo es enfático cuando dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias. En realidad, mis hermanos, la lista que el apóstol Pablo tenía y que había mencionado versículos antes fue un momento considerado en el cual él había realmente alcanzado cosas importantes en su vida pasada. Leemos el versículo 5 y el versículo 6, lo que él consideraba tener en su cuerpo, lo que él consideraba tener, y que eso lo jactaba de ser alguien importante. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía todas esas credenciales que le podían dar una buena vida,
que le podía dar cosas valiosas, le podía dar un buen nivel de vida superior, le podía dar riquezas, le podía dar buena posición, le podía dar enemistades importantes, y le aseguraba al apóstol Pablo, antes de ser apóstol, le aseguraba un fabuloso futuro que hasta posiblemente, mis hermanos, pudiera él haber llegado a ser uno de los sumos sacerdotes en el ámbito religioso, de los más importantes, porque él era alguien que amaba su religión, que buscaba un puesto importante. Pero después, cuando tuvo su encuentro con el Señor, el apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y esto nos expresa una acción realizada en el pasado, pero que afecta el presente. ¿Cuántas cosas tenía yo?, dice el apóstol. Todo lo que había alcanzado. Una vida lleno de estudios, lleno de dedicación, de esfuerzo. Y tenía tantas cosas en el cual yo me podía gloriar, y mi vida todavía seguía pintando de una manera maravillosa por delante. Alcanzaba cosas grandes que me daban estima ante los ojos del pueblo, ante aquellas personas que me rodeaban. Pero el apóstol termina diciendo: todas esas cosas las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Primeramente, entonces, entendemos que el apóstol Pablo está poniendo su pasado, dando a conocer su amor por Cristo. Está poniendo en balanza las cosas pasadas que él logró, que él alcanzó, que él tuvo, y pone en una balanza el amor de Cristo. Y dice el apóstol: todas aquellas cosas que yo alcancé las estimo como pérdidas por amor a Cristo. Pesa más mi amor por Cristo en la balanza. La balanza se inclina más hacia mi amor por el Señor que todas aquellas cosas que antes había alcanzado. Ahora, esto se relacionaba directamente con los filipenses, que habían tenido que dejar todo también por seguir a Cristo. Habían dejado a sus amigos, habían dejado a su familia, sufrir el rechazo de la sociedad. En cambio, habían ganado persecuciones, amenazas, y Pablo, el apóstol, está muy interesado de que miren su ejemplo y se mantengan en pie. Se cuenta de una joven, la historia de una joven que lo dejó todo por seguir a su amado. Se movió, dice esta historia, junto a él hasta las montañas heladas de su país, donde vivían sus padres, vivían los padres del joven, dejando atrás una vida de comodidad, una vida de lujos, una vida de diversión. Y no habían pasado dos semanas cuando su amado regresó del trabajo y la encontró llorando amargamente en un sillón de la casa, con unas fotografías de la vida que había dejado atrás. Y en ese mismo instante no pudo soportar. Explotando en quejas, le expresó al joven que no podía continuar, pues anhelaba su vida pasada. Recordaba lo que ella vivió y anhelaba ese estilo de vida. Su corazón realmente no estaba al lado de aquel hombre, sino que estaba sumergida en lo que quedó atrás, y tomó la decisión de retornar a su vida pasada. Sin duda, mis amados hermanos, el volver a considerar el pasado es peligroso. Simplemente el considerar las cosas pasadas, lo que antes podíamos hacer, lo que antes aparentemente teníamos la libertad de hacer, es peligroso y muestra la condición de nuestro corazón. Algunos ejemplos que resaltan en la palabra de Dios, en la Biblia, acerca de personas que miraron atrás: la muy conocida esposa de Lot, cuando salió de Sodoma para escapar por su vida, pero recordó que su vida estaba hecha en Sodoma, que tenía sus amistades, que tenía buena posición, que tenía comodidad, y dijo: ¿cómo me voy a ir a la montaña donde solamente hay cuevas? Y dice la palabra de Dios que ella volteó hacia atrás, demostrando realmente lo que había en su corazón.
Encontramos también al mismo pueblo de Dios cuando salió de Egipto. ¿Cuántas veces el pueblo no reclamó? ¿Cuántas veces el pueblo no dijo, cómo quisiera que regresáramos a Egipto? ¿Cómo extrañamos las cosas que había en Egipto? ¿Cómo extrañamos la carne y todo aquello que nosotros podíamos tener en Egipto? Ahora solo comemos maná del cielo. Ahora solo comemos maná y eso es la comida de todos los días. Extrañamos lo que antes teníamos. El apóstol Pablo habla también acerca de un hombre llamado Demas. Este hombre volvió al mundo. Y la afirmación también del mismo Señor Jesucristo cuando dijo, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto, dice, para el reino de los cielos. Cada uno de estos ejemplos, mis hermanos, ejemplos trágicos de lo que es anhelar nuestro pasado, es peligroso para nuestras vidas. Pregunto yo en esta mañana, ¿qué parte de nuestro pasado aún no le pertenece a Cristo? ¿Qué parte de nuestro pasado aún no le pertenece a Cristo? ¿Qué cosas todavía son aquellas cosas que deseamos, que añoramos y que decimos, ay, cómo me convertí cristiano, estaba mejor antes, tenía la libertad de hacer lo que hacía? Estamos hablando del pasado porque estamos en la parte pasada del apóstol Pablo. El anhelo de vivir como vivíamos antes, los amigos que ya no tenemos y que se extrañan esas amistades, los deseos mundanos que no queremos dejar, nuestros gustos, todo aquello que antes tuvimos y que Dios nos manda a soltar, pero que llega un punto en donde nosotros extrañamos aquellas cosas. Pablo nos enseña que la razón por la cual él estuvo dispuesto a despreciar todos esos logros humanos queda resumido en una sola persona, en Cristo. Pablo se enamoró completamente a tal grado de dejarlo todo. Al fin y al cabo, aquellas cosas no le podrían garantizar la verdadera felicidad, el amor que él deseaba, la esperanza que él deseaba, ni mucho menos le podían dar la salvación para su alma. El desechar todo aquello liberó al apóstol para servir a su Señor enteramente. Y cuando no nos liberamos de cosas del pasado, no podemos servir a Dios de una manera libre. Cuando nos seguimos aferrando, afanando, deseando las cosas del pasado, definitivamente no podemos darle un buen servicio llevado por amor al Señor. Y eso lo entendió el apóstol Pablo y dijo, suelto todo aquello que me va a detener para servir a mi Dios. Hablamos acerca del pasado del apóstol Pablo. La segunda evidencia de un corazón que ama completamente a Cristo la encontramos en el versículo 8. Un corazón que busca una relación más profunda con Cristo. Un corazón que busca una relación más profunda con Cristo. Y hablamos ahora acerca de la vida presente del apóstol Pablo. Versículo 8 dice la palabra, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo? Todos los logros pasados, todo lo que teníamos en el pasado, estar dispuesto a soltarlos y considerarlo como basura por amor, dice el apóstol, a mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a hablar un poco acerca del presente que Pablo, el apóstol, estaba viviendo en ese momento. Y en este versículo que estamos leyendo, Pablo nos traslada ahora de su pasado a su presente. Este versículo analiza su actual situación de prisionero. El apóstol Pablo no estaba gozando las delicias de la vida cristiana.
El apóstol Pablo, ya por amor a su Señor, ahora se encontraba en una cárcel. En su pasado, en todo lo que él había alcanzado, tenía la autoridad para él encerrar a la cárcel a los cristianos, y ahora él era un encarcelado. Y todo lo que había sufrido por amor a Cristo. El apóstol Pablo ve sus cadenas. El apóstol Pablo examina su salud. El apóstol Pablo nota su soledad y su condición en la cual se encuentra, pero todavía puede afirmar, y ciertamente, dice el apóstol, aún estimo todas las cosas como pérdida por amor a mi Señor. El verbo, mis hermanos, el apóstol Pablo aún se encuentra en el tiempo presente, indicando en primera persona singular de que nos expresa una acción presente y continua, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora. El apóstol podía afirmar: yo te amo, Señor. Mi amor por ti no ha cambiado desde ese momento en el cual tú me tiraste del caballo, me hiciste sentir tu amor, y mi amor por ti no ha cambiado. Desde ese momento ya habían pasado muchos años desde aquel encuentro con el Señor en el camino hacia Damasco, y Pablo podría recordar todos los sufrimientos que desde entonces fueron causados a su vida. Todas las pruebas, todas las tribulaciones que habían pasado, pero aún podía decir: te sigo amando. ¿Sabe cuándo el cristiano quiere regresar a su vida pasada? Cuando la vida cristiana se vuelve complicado. La persona que fue rescatado de un lugar difícil quiere regresar una vez más a ese lugar cuando la vida cristiana se vuelve complicado. Ahora el apóstol Pablo, decíamos, está en una cárcel, está solo, su salud a lo mejor no era la mejor, pero él aún en ese lugar seguía afirmando: aún considero, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo hacía por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice él. El apóstol Pablo, en este punto de su vida, anhela profundamente conocer más y más y más a Cristo, pasar tiempo con Él, y sus prisiones no eran obstáculos. Las prisiones en el cual era el lugar donde se encontraba el apóstol Pablo no eran suficientes obstáculos para impedir amar y conocer más a su Señor. Y el apóstol Pablo sigue afirmando: todo, dice, por amor a Cristo, porque el apóstol amaba al Señor y el presente del apóstol era su Señor. ¿Cuál es nuestro presente? Nos hemos conformado con formar parte del pueblo de Dios, pero nuestro presente sigue en otras cosas, siguen las cosas de este mundo, sigue nuestro trabajo, siguen las cosas que tenemos que hacer. No hay evidencia real de nuestro amor por el Señor. El apóstol, encadenado, encarcelado, daba evidencias de su amor por aquel que lo alcanzó un día. Pablo, el apóstol, está tratando de animar a la iglesia de Filipenses para que se mantuvieran firmes en el amor de Cristo. Este es el llamado que les hace en el capítulo 4, versículo 1, y dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, estad firmes. A pesar de las situaciones presentes que podrían estar pasando, más las presiones de los judaizantes, ellos podían seguir buscando, llamando a Cristo con todo el corazón. Nuevamente pregunto, ¿qué en nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestras vidas el día de hoy
que no nos están permitiendo gozarnos primeramente en Cristo, buscarle, anhelar más de su presencia. Nos hemos enredado en las cosas seculares de una manera tan asombrosa que decimos amar a Cristo, pero no hay evidencia alguna de nuestro amor a Él en nuestros corazones. Situaciones de este mundo, mis hermanos, han ahogado ese amor que nosotros decimos tener a nuestro Señor. El apóstol Pablo se encontraba en unas condiciones deplorables y eso no lo detuvo a amar a su Señor. ¿Qué situaciones lo detienen a usted a dar evidencias de su amor por el Señor? Ahora no queremos caminar si hay distancia para caminar. Ahora no queremos ir si hay algo más importante que hacer, algo más urgente que hacer. Y no damos evidencia de un corazón que decimos amar a nuestro Señor. Y la tercera evidencia de un corazón que ama completamente a Cristo la encontramos de los versículos 9 al versículo 11. Y vemos acerca del futuro del apóstol Pablo. Y es un corazón que espera encontrarse cara a cara con Cristo. Versículo 9 en adelante dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Finalmente, el apóstol Pablo nos traslada de su presente a su futuro. Y en el versículo 9, él usa la expresión y ser hallado. Ser hallado proviene del verbo futuro que viene apenas por delante. Y denota la idea de ser encontrado bien, de andar correctamente, rectamente, sin traición. El apóstol Pablo dice de ser hallado. Yo no quiero que el Señor me halle en un momento de haberle defraudado, de haberle traicionado. El apóstol Pablo espera que Cristo cumpla su promesa de que volvería por él. El Señor le dio una promesa. El apóstol Pablo conocía la promesa del Señor, que Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por aquellos que le aman. Y en el versículo 9 encontramos, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. El apóstol Pablo había puesto su mirada por delante. Había dejado cosas en el pasado. Su presente lo había dedicado a conocer y amar más y más y más al Señor. Y su futuro sigue siendo demostrar su amor para con su Señor. Ser hallado, dice el apóstol, ser hallado en Él, de la manera en la cual yo esté correctamente, camine en el camino correcto, sin traición, esperando el cumplimiento de la promesa de su Señor, a ese Señor al cual Él ama. Evidencias de un corazón que ama a Cristo. El apóstol Pablo está llamando nuevamente entonces la atención a los filipenses y le quiere hacer ver que es necesario, muy necesario, que ellos se mantuvieran fieles. Encontramos en esta carta palabras de amor, expresiones de amor, pruebas de amor, que el apóstol Pablo amaba realmente tanto a la iglesia como al Señor de la iglesia y Señor de él. Y hace un llamado a la atención a los filipenses y le quiere hacer ver que es necesario que ellos se mantuvieran fieles. Habían hombres judaizantes que traían proposiciones, mis hermanos, para abandonar la fidelidad de Cristo. Y el apóstol Pablo escribió para que ellos no cayeran
en la enseñanza de estos hombres, sino que se mantuvieran en el amor a Cristo, sino que se mantuvieran siempre dando evidencias que ellos servían a Dios, servían a Cristo simplemente por amor. De un Cristo que volverá y que le conocerán cara a cara, y por eso les anima a mantenerse fieles a quienes han creído. Y nosotros, mis hermanos, ¿qué al respecto? Nosotros, ¿qué al respecto? Cuando miramos el futuro, ¿qué vemos cuando usted mira su futuro? Cuando usted reflexiona sobre lo que viene por delante. Un camino tan difícil de recorrer, que no le permite recordar que un día conocerá personalmente a Cristo. Las dificultades en la vida cristiana lo ciegan para que usted pueda mirar ese futuro maravilloso. El pensar que una vida entregada es difícil, que tiene pruebas, que tiene luchas, y que eso apaga el deseo en nuestro corazón de seguir amando por el Señor. La vida, una vida que ama es una vida de entrega. Una vida que ama es una vida de disposición, una vida de decisión. Decido dejar esto por un momento para expresar mi amor por Él, para evidenciar que amo al Señor. El apóstol Pablo dice que su deseo en su amor era conocer más y más. Ahora, no pasa nada si nos perdemos un servicio, no pasa nada si nos perdemos algún estudio, no pasa nada. El apóstol Pablo en su entrega y en su amor era conocerle más y más. Daba evidencias de su amor para con el Señor. ¿Qué situaciones ahogan el que nosotros amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón? Hay cosas, mis hermanos, que ahogan el que podamos seguirle, el que podamos esforzarnos, el que podamos llegar a la meta. Y vuelvo a lo que decía en un principio. Uno llega a los caminos del Señor enamorado de Él, porque Él obró de una manera maravillosa, nos sacó de unos apuros, nos sacó de alguna enfermedad, nos sacó de los vicios, y ahora uno comprende que el amor de Dios es maravilloso. Pero en el camino, ese sentimiento de amor se vuelve en una decisión de seguirle y de entender lo que el mismo Señor Jesucristo dijo: cualquiera que toma la mano del arado y vuelve atrás no es apto para el reino de los cielos. Un corazón realmente que amó completamente a Cristo. Ahora nosotros podemos tener evidencias en la palabra de Dios que dio como resultado uno de los ministerios más brillantes y exitosos que nosotros como cristianos conocemos. El apóstol Pablo, en su amor a Cristo, escribió 13 cartas a iglesias que amaba, y que ahora nosotros podemos también recibir enseñanzas. Muchas iglesias fundadas, muchas personas salvadas, una vida que sufrió esperando, mis hermanos, la recompensa que proviene del cielo, que proviene de su Señor. Una vida llena de propósitos. ¿Qué hizo el apóstol Pablo para alcanzar o para lograr tanto éxito en su vida ministerial, en su amor para con el Señor? Entregó su pasado, buscó ansiosamente a Cristo día a día en su presente y esperó ansiosamente conocerle cara a cara en su futuro. ¿Qué hizo que el apóstol Pablo lograra tanto éxito en su comunión con el Señor? Una vez más les digo, las evidencias. Le entregó a Cristo totalmente su pasado. Todo lo que él había alcanzado lo tuvo como basura. Buscó ansiosamente a Cristo día a día en su presente
conocerle con excelencia cada día que pasaba, y en su futuro él esperaba ansiosamente conocerle cara a cara. Creo que estas tres cosas, estas tres evidencias en la vida del apóstol Pablo tienen que estar en la vida de todo creyente. Dejar las cosas del pasado, no recordarlas, no anhelarlas una vez más. Vivir el presente, mis hermanos, anhelando llenarnos del conocimiento de Dios, servirle, buscarle, anhelarle, pero también esperar ansiosamente conocerle cara a cara cuando Él vuelva por nosotros. La clave de un amor que se da por completo entonces se resume en tres áreas: cuando dejas, cuando buscas, cuando esperas. Tu pasado, tu presente, tu futuro los quiere el Señor. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, desde el momento en que hemos sido alcanzados por el Señor, todo lo reclama el Señor. Voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Vamos a terminar la palabra de Dios en esta tarde. Después de haber escuchado la palabra de Dios, es el momento de reflexionar qué áreas de nuestras vidas necesitamos todavía dejar por amor a Cristo. Pregúntese usted por qué razón no estoy buscando día a día una relación más personal con Cristo. ¿Qué me impide esperar ese día glorioso cuando tengo la promesa de conocer cara a mi Señor? Estas tres preguntas, mis hermanos, son dignas de reflexionarlas. ¿Qué áreas de mi vida necesito dejar por amor a Cristo? ¿Por qué razón no estoy buscando día a día una relación más personal con Cristo? Conocerle, anhelarle, estar donde se predica su palabra, estar donde se enseña su palabra, aprender de Él. ¿Y qué impide esperar? ¿Qué me impide esperar el día glorioso para conocer cara a cara al Señor? Hoy Dios le ha hablado a su corazón y espera que usted le entregue por completo su corazón. Si Él dice su palabra que nos ha amado con amor tan profundo, que llevó a morir a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no sería lógico que le amáramos de la misma manera? ¿O no nos parece suficiente prueba de su amor hacia nosotros? Ese es el llamado que Dios está haciendo hoy a su vida, el mismo de siempre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No podemos posponer la oportunidad de conocer aquello que conoció el apóstol Pablo. Ese amor que conoció el apóstol Pablo, que lo hizo dejar todas aquellas cosas que él consideraba buenas. Es ese mismo amor que ahora está en nuestros corazones, pero que en muchas ocasiones no nos permitimos conocerle, no nos permitimos realmente buscarle y anhelar en nosotros como el apóstol Pablo lo hizo. Hoy es el momento de entregarle su vida al Señor, de entregar todo por amor a Cristo. Su pasado, su presente, su futuro. Él se encargará de bendecir su vida. Él se encargará de bendecir su familia, de bendecir su matrimonio, de bendecir a sus hijos. Cuando nosotros, mis hermanos, le amamos, le servimos, le buscamos, y todo lo que nosotros podemos hacer simplemente es amar al Señor. Voy a pedir que se pongan de pie sobre sus lugares en esta mañana, en esta tarde ya.
Hoy Dios le ha hablado a su corazón a través de su palabra. Hablamos evidencias de un corazón que ama a Cristo. El apóstol Pablo dejó esas evidencias de su amor cuando él estaba encadenado, encarcelado, sufriendo humillaciones. En otra de sus cartas dice: todos me desampararon, todos me abandonaron, quedé solo, dice el apóstol. Pero él reconoció que aquel a quien él amaba siempre estuvo a su lado. Pero Cristo estuvo a mi lado y me dio fuerzas, dice el apóstol. ¿Qué cosas nos impiden para dar evidencias que realmente amamos al Señor? Amar al Señor implica estar donde Él quiere que estemos en el momento que Él quiere que estemos. Amar al Señor implica, mis hermanos, mucho más que estar en este lugar. Amar a Dios realmente dejará ver en nosotros evidencias importantes. En esta tarde quiero abrir estos altares. Yo sé que Dios ha tratado con nuestro corazón, ha tratado con su corazón. Sea sincero con Dios y reconozca que hay cosas en su pasado que todavía lo detienen. Oh, cómo anhelaba esto. Recuerdo cuando lo hacía antes de volverme cristiano. Y yo creo no es malo darme todavía mis tiempos para hacerlo. El Señor desea su pasado, su presente y su futuro. Y usted está luchando con eso en este momento. No resista a Dios, no resista su palabra, no resista al Espíritu Santo. Hay cosas que en su presente le están impidiendo conocer al Señor. Hay cosas, mis hermanos, que usted está viviendo en el presente, que no puede esperar el futuro maravilloso que viene por delante, que es conocer cara a cara a su Señor. Si Dios le ha hablado, usted es sincero, sabe que no puede resistir al Espíritu de Dios. Busque un lugar sobre este altar. Venga a este lugar y ríndase a los pies del Señor. Ríndase a los pies del Señor y dígale: Señor, de verdad quiero entregarte todo mi pasado, todo mi presente y mi futuro. Esperar ansiosamente ese momento en el cual yo pueda verte. Que no hayan circunstancias, que no hayan cosas que impidan evidenciar mi amor por ti. No luche con el Espíritu Santo. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a entregarle, mis hermanos, nuestros tiempos en las manos de Dios. Dios quiere corazones sinceros. Dios está buscando corazones que le amen, porque Él amó primero. Él bajó del cielo, subió a una cruz, sufrió el castigo más terrible por amor a usted, por amor a mí, y Él está esperando que nosotros le amemos de la misma manera. Evidencias de un corazón que ama a Cristo. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, en esta hora, mi Dios, estamos delante de tu presencia, terminando, Señor, de escuchar tu palabra. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de los que en esta hora se presentan delante de ti. Tú conoces, Señor, todo lo que hay que impide, Señor, que realmente podamos decidir amarte como lo hizo tu siervo, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero queremos hacerlo, Señor. Por eso nos presentamos delante de tu altar en esta hora, primeramente para pedirte que nos perdones
porque realmente, Señor, hemos anhelado en muchas ocasiones lo que hemos dejado, lo que hemos tratado de soltar todavía nos detiene. Y aprendemos, Dios, en esta mañana lo que el apóstol Pablo dijo: todas aquellas cosas que yo las consideraba ganancias, ahora las considero como basura, como pérdida, por amor a Cristo. Que esas sean las palabras, Señor, que expresen también nuestros corazones. Que esas sean las palabras, Señor, de tu pueblo, Dios, en este lugar. Un pueblo desprendido de su pasado. Un pueblo, Señor, que suelta todas aquellas cosas que impiden, Señor, seguirte. Un pueblo, Señor, que cada día, Padre, dediquen tiempo, obediencia, Señor, en nuestros corazones para buscarte más, anhelarte más, conocerte más. En donde quiera, Señor, que tu palabra es predicado, tu palabra es abierta, Señor, para ser enseñado, tu pueblo, Señor, que te ama, ahí va a estar, Señor. Pero también permite, Padre, que podamos tener una buena perspectiva de lo que viene por el futuro, por delante, Señor. Que cada uno de nosotros realmente podamos tener el sentimiento, Dios, en el corazón de conocerte, el deseo, Señor, de conocerte cara a cara, Señor. Te entregamos nuestro pasado, nuestro presente, Señor, está en tus manos y queremos pedirte que nos ayudes a buscarte cada día más. Ayúdanos, Padre, para que sigamos caminando de tal manera, Señor, que en lo porvenir también, Señor, sigamos amándote. Te doy gracias, Padre. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, que están delante de tu presencia. Corazones sinceros, corazones, Señor, con una decisión, Padre, de agradarte, de servirte, de amarte, Señor. Sea tu Espíritu Santo, bendito Padre, dándoles la fortaleza, la capacidad, la fuerza, Señor, para poder hacerlo, Padre. Que nunca dependamos de nuestras fuerzas, sino que siempre, Padre, dependamos de tu poder, de tu autoridad, de tus fuerzas. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya.